Ministerio Pastor Hugo Alfonso Montesinos presenta el mensaje de Dios. Josué capítulo 7. Quiero que comparta su Biblia con quien no la tenga, ya que leeremos bastantes versículos para entender un poco lo que aquí aparece, lo que aquí dice. Josué capítulo 7. Este es un pasaje que nos muestra una realidad en el pasado, pero que también es una realidad en el presente. Josué capítulo 7, si ya lo tiene, por favor, comparta su Biblia con quien no la tiene y siga la lectura de esta palabra. Lo hacemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué, le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor mío, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiésemos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos,
sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Reciba su asiento, por favor, tome asiento en esta mañana. Quiero hoy, con la ayuda del Señor, poder hablarle a la iglesia de lo que Dios siente, de lo que Dios ve. Creo que este es un buen momento para que Dios nos hable. Estoy muy consciente y creo sin lugar a dudas que cuando estamos reunidos en el templo, en la iglesia, pareciera mucho más adecuado un mensaje directo a ella. Pero sin lugar a dudas también la iglesia debe recibir la palabra de Dios donde quiera que esté. Y cuando somos iglesia del Señor entendemos que tenemos una responsabilidad, que tenemos un llamado y que somos portadores no tan solo del mensaje divino de Dios, sino también somos portadores de toda la expresión de lo que Dios es. Somos portadores también de sus atributos. Somos portadores de lo que es Dios. Me impresiona sobremanera las palabras de Pablo hablándole a los corintios y enfocándoles a ellos, diciéndoles que la iglesia del Señor es templo del Espíritu Santo. En otras palabras, diciéndole que el Espíritu de Dios habita en nosotros, en nuestras vidas. Por lo tanto, es ineludible pensar o imaginar de que si el Espíritu Santo habita en nosotros, nuestra condición cambiaría automáticamente. Ya no seríamos como cualquier persona natural, sino que seríamos específicamente hombres y mujeres de Dios, con la presencia de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, teniendo la presencia del Espíritu Santo en nosotros, siendo portadores del mensaje divino y siendo portadores de los atributos de Dios, en el sentido de que Dios se glorifica a través de nosotros, entonces tenemos una responsabilidad muy grande sobre lo cual nosotros debiéramos analizar y pensar en lo que Dios nos ha encomendado. He titulado este mensaje solamente para diferenciarlo de muchos. Debemos limpiar para poder santificar. Debemos limpiar para poder santificar. La historia que hemos leído, y la he leído casi completa para poder tener una perspectiva real y clara, no porque usted no lea la Biblia, sino porque hay muchos que lamentablemente, a pesar de que la leen, no la entienden. Y he querido leer todo este pasaje para que usted comprenda un poco el celo de Dios, el juicio de Dios, y al mismo tiempo comprenda un poco cómo Dios reacciona ante
nuestro pecado. Nosotros que pensamos que Dios es misericordioso, porque hemos palpado y hemos vivido la misericordia de Dios. Pero nos olvidamos de que Dios es celoso y nos olvidamos de que Dios también no justifica el pecado de nadie. Dios quiere, desea y anhela que caminemos en sus propósitos, que vivamos bajo sus normas, que respetemos sus leyes, que respetemos sus principios y que vivamos bajo la moral que Dios establece en la Escritura para que seamos realmente representantes del Dios vivo, no tan solo del Dios poderoso, sino también del Dios santo que debe habitar en nosotros. Por lo tanto, mirando este pasaje bíblico y mirando esta historia, nos encontramos con el pueblo de Israel, que hoy día vuelve a repetirse la historia que aparece aquí. La iglesia del Señor, la iglesia evangélica, la iglesia cristiana a la cual nosotros pertenecemos, la iglesia que alaba a Dios y la iglesia que predica el evangelio, la iglesia que canta al Señor, la iglesia que ora, la iglesia que ayuna, la iglesia que constantemente está en los cultos y en las reuniones y en las iglesias, estudiando de la palabra, conociendo, aprendiendo, tratando de recibir. Me doy cuenta inmediatamente que algunas iglesias crecen y otras no. Me doy cuenta de que algunas iglesias tienen efectividad y otras no. Me doy cuenta de que algunas iglesias están haciendo cosas extraordinarias y otras no. Podríamos comenzar a analizar y a ver quizás qué es lo que está provocando todo aquello. Quizás es la capacidad que exista dentro de cada iglesia, los talentos, los dones que estén dentro de ella. Quizás sea el intelecto de la gente que también asiste allí. No lo sé, sencillamente creo que podríamos ver muchas cosas, pero a la luz de esta palabra, a la luz de esta escritura, nos damos cuenta que hoy hay problemas serios dentro de la iglesia en términos generales. Y puedo aplicarlo como también lo muestra esta historia. Si Israel, debiendo haber vencido a un pueblo pequeño como Jai, llevando casi 3,000 hombres, de acuerdo al versículo bíblico, 3,000 hombres para derrotar a un pueblo pequeño. Ellos ya habían visto la mano de Dios moverse en favor de sus vidas, ya habían visto caerse las murallas de Jericó y Dios les había dado la victoria sobre Jericó, una ciudad amurallada, una ciudad fortificada, una ciudad impenetrable, pero Dios la había derribado con su poder y su autoridad, porque el pueblo de Dios estaba, y lo digo así, estaba en el propósito, estaba en la santidad, estaba en la consagración, estaba en los principios y lineamientos de Dios. Pero ¿cuál fue el problema acá? El problema es que una vez que vencieron a Jericó, Dios había establecido y había dicho a todo el pueblo que no tomaran nada del anatema, que todo fuese quemado, destruido, que nada tomaran de Jericó para ellos, porque Dios no quería nada de eso para ellos. Era simple la orden, era sencilla. Podríamos entonces calificarla en el orden de obediencia, solamente obediencia. ¿Qué cuesta obedecer hoy día? No cuesta absolutamente nada obedecer. He conversado con gente que dice si es fácil obedecer. Era solo obediencia, no era ningún otro sacrificio. No tomen nada del anatema, no saquen nada de allí, no tomen nada aunque se vea lindo, hermoso, bonito, aunque parezca apetecible, aunque parezca importante, aunque parezca caro, no importa, no tomen nada de allí. Esa era la orden de Dios establecida para Israel después de la victoria sobre Jericó. Por lo tanto, si vemos esta realidad y si analizamos un poco más esto, nos damos cuenta hoy día que muchas iglesias están teniendo victorias y están teniendo, podría decirlo así, impactos sobre esta sociedad. Y si analizo el por qué, sencillamente me doy cuenta de que esa iglesia de una u otra manera está comprometida con Dios en la santidad, está comprometida con Dios en los principios bíblicos,
Es una iglesia que busca del Señor, que ora, que ayuna y que se consagra, no tan solo en el culto de la iglesia, no tan solo en la reunión de los santos, sino que se consagra en toda su vida, en toda su manera de vivir, ya sea dentro o fuera de la iglesia, porque están comprometidos con Dios. He escuchado historias de gente que me dice que en una iglesia tal o cual, buscando la santidad de Dios, el pastor motivó a la iglesia a que abandonaran todo tipo de pecado, de maldad, a que abandonaran todo tipo de transgresión a Dios, y que abandonaran todo deseo humano, todo pensamiento humano, y que comenzaran a calificar y a definir lo que era de Dios y lo que no era de Dios. Por lo tanto, motiva a la iglesia a que tome todo aquello que es del mundo y lo destruya, lo haga pedazos, a que la iglesia pueda definir qué es realmente lo que Dios quiere de su vida, y si hay algo que está impidiendo, hay algo que tienen en sus enseres o hay algo que tienen en su hogar, lo destruyan para que la presencia de Dios fluya en su hogar y en su familia. Ellos me contaban que un día un pastor colocó un gran, ¿cómo le llaman? Un gran tarro ahí afuera en el patio de la iglesia, para que toda la gente que tenía discos con música no cristiana, mundanos, los trajera allí y los quemara, para que gente que traía incluso muñecos de Disney y de todo tipo de muñecos satánicos, para que los quemaran. Y había gente que traía libros de brujería o de hechicería, y libros también que tenían una oposición a Dios, y los traían y los quemaban. Gente que traía botellas de licor, incluso vacías, no porque se las hubieran tomado ellos, sino porque la tenían como reliquia, y las quemaron allí en eso, porque querían tener un compromiso total a la santidad para con Dios. Yo sé que eso le parecería absurdo a usted, totalmente absurdo, eso es incoherente, eso no es correcto, pero sin embargo esa iglesia está triunfando, esa iglesia está impactando, esa iglesia está salvando almas, esa iglesia está viendo la gloria de Dios, porque tuvo un compromiso con la santidad para con Dios. Hoy nosotros queremos tener victoria sin hacer grandes esfuerzos. Hoy nosotros queremos tener victoria sin hacer ningún cambio en nuestra forma de vida. Hay gente que le gustaría tener a Cristo en su corazón, pero que Cristo no le impidiera hacer todo lo que Él desea hacer, o vivir como Él desea vivir, y seguir con sus mismos sentimientos, sus mismos emociones, o seguir con sus mismos intereses en su vida. Sencillamente agregar a Cristo a su vida. Mi amigo, no se puede así. Dios no estará en tu vida así. La iglesia necesita entender que debe volverse a la santidad de Dios. Y lo vemos en este pasaje. Dios es absoluto en su condición y en su forma. Dios no va a cambiar. Alguien dijo por ahí, y escuché en forma sarcástica, lo dijo: Dios ya se está poniendo viejo, está cansado ya, así que Dios ya no le pone tanto interés a ciertas cosas. Te equivocas. Dios sigue teniendo la misma edad de siempre. Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Él no se cansa. Él sigue siendo el mismo. Eres tú y yo los que nos envejecemos, tú y yo nos cansamos, tú y yo cambiamos, tú y yo tratamos de volver a lo antiguo, pero en realidad debiéramos mirar a Dios para ver qué es lo que Él quiere de nosotros. Quiero que entienda por favor lo que le estoy diciendo. Hoy día es necesario que para que cualquier iglesia crezca, para que cualquier iglesia tenga victorias, para que cualquier iglesia pueda ver la gloria de Dios, y lo digo así, realmente tiene que haber santidad. Y la santidad no es una actitud tan solo. La santidad se revela a través del arrepentimiento, se revela a través de confesar el pecado, se revela a través de ir a la presencia de Dios y pedirle perdón cada día si es necesario, porque sabemos que somos falentes, nos equivocamos, fallamos, y eso significa que hay pecado en nuestra vida. Pero cuando tú te levantas por la
mañana puedes pensar que no has pecado, y posiblemente sea así, pero ya al mediodía has cometido algún error, algún pecado. Necesitas ir a la presencia de Dios para pedirle perdón. Y eso es santidad, entender que somos dependientes de Dios, que lo que hacemos no es bueno en general, sino que hay ciertas cosas que totalmente opacan la presencia de Dios en nuestra vida. La iglesia del Señor, la iglesia cristiana, la iglesia evangélica, hoy día ha tomado una posición la cual Dios nunca ha querido que tome. La iglesia evangélica quiere demostrar al mundo que es buena. Eso es imposible. La iglesia evangélica quiere demostrarle al mundo que es sana. Eso es imposible. La iglesia evangélica quiere demostrarle al mundo que tiene poder. Eso es imposible si no hay santidad. No se puede. Seguiremos viviendo en nuestras mismas condiciones y seguiremos viviendo en lo mismo que hemos vivido siempre si no buscamos a Dios en santidad. Quiero tratar de explicarle, por favor, lo que trato de decirle. A veces las iglesias no crecen porque hay pecado. Esa es la realidad. Muchas iglesias no crecen porque hay pecado. Hay mucha condescendencia. Hay mucha misericordia entre nosotros. Todo lo perdonamos entre nosotros. Pero muy poca gente hoy se arrepiente ante Dios y le pide perdón por su condición. Miro aquí esta historia y me doy cuenta que el pecado de un hombre acarrea condenación a todos los demás. Yo sé lo que vas a decir, eso no es justo. Eso no es justo. Dios no puede ser así. Eso no es justo. ¿Cómo se le ocurre a Dios castigar a todo un pueblo porque un hombre cometió un error? Pero se te olvida algo. Israel era su pueblo. Ese es el problema. Se nos olvida que somos su pueblo. Se nos olvida que somos de Él. Y tú te sientas allí en esos lugares, sillas, bancas, butacas. Te sientas allí pensando que no eres parte del pueblo y sencillamente haces lo que quieres, vives como quieres, sientes lo que quieres, piensas lo que quieres, sueñas lo que quieres, comes lo que quieres, bebes lo que quieres, pensando que eso no dañará al pueblo. Pero si eres parte de este pueblo, Dios pesa eso. Un pecador allá afuera sin Cristo puede pecar y vivir su vida en pecado. Tú y yo no podemos. Nos hemos consagrado a Dios y Dios nos ha salvado. Por lo tanto, ahora estamos en las manos de Él. Estamos conscientes que somos personas falentes y Dios lo sabe. La diferencia es que nosotros no nos gusta el pecado, no vivimos en el pecado, y cuando caemos en el pecado corremos a las plantas del Señor para pedirle perdón, para que su sangre preciosa una vez más nos lave y nos limpie. La historia habla de este hombre llamado Acán, un solo hombre que pecó. ¿Y qué es lo que hizo? Mira, es increíble, hermano. Yo de verdad miro esta historia y yo la reflejo al día de hoy tal cual, tal cual. Mira este hombre. ¿Qué fue lo que tomó? ¿Recuerdas? ¿Alguien puede decirme qué fue lo que tomó de allí de Jericó? Un manto babilónico, ropa. ¿Cómo se iba a enojar tanto Dios porque sacó ropa? Una pilcha, una túnica, un manto. ¿De qué sirve? ¿Qué tan importante es para Dios el manto? El manto no era importante. La desobediencia era el problema. Pudo haber tomado una piedra, pudo haber tomado oro, lo que sea. El problema era que no obedeció a Dios.
Hay gente que no me entiende a veces ni entiende la escritura. Hay gente que discute si eso no es de Dios y buscan la palabra original y buscan el hebreo, el griego para traducir y ver si se refería o no se refería a esto, si el vino era el mismo vino, no era el vino de hoy o el de ayer, o si la vestimenta que habla de la mujer y del hombre era o no era la que es ahora, si el pantalón es justo o no es justo, si la pintura lo es o no lo es. Basura, eso no tienes que entenderlo. Es obediencia a Dios, solo obediencia. La santidad se vive, se practica, se obedece a Dios. No se discute con Dios. Pasamos la vida tratando de llegar a un consenso. Y la iglesia hoy discute el consenso. Reúne a gente, a teólogos para que digan, y escuchamos por ahí a un teólogo que nos calienta el oído y sencillamente como dice lo que queremos oír, nos gusta. Este es hombre de Dios porque dijo lo que yo pensaba. Basura. Si tú miras la palabra de Dios no te va a dar en el gusto ni a mí ni a ti, pero nos pide obediencia. Mucha gente me ha dicho, ¿sabe? Me molesté con usted, pastor, me enojé con usted por lo que dijo. Yo no lo dije, lo dice la Biblia. Si te molesta, habla con él. Si te molesta, habla con él, porque él lo dice. Y aquí vemos algo importante, lo que marcaba por un manto babilónico, por unas, ¿cómo era plata lo que sacó también? ¿Era plata? Lingotes de oro. Mira, por lo que el Señor se enojó y se enfadó. A lo mejor este hombre no tenía mucho oro, era pobre, tenía una tienda y dice que lo escondió debajo de su tienda. Y él pensó que nadie lo había visto. Es lo que tú y yo pensamos, ¿te das cuenta? Hacemos algo a escondidas, hacemos algo en privado, hacemos algo en nuestro cuarto, hacemos algo en alguna pieza escondido, oculto. Nos vamos lejos de la ciudad para que nadie sepa lo que hicimos, pero Dios lo ve todo, Dios lo observa todo, Dios sabe todo. No te puedes esconder de Dios, es imposible. ¿Sabes? Quiero decirte algo. Si hoy nosotros aquí disfrutamos, y lo voy a decir así, ojalá me puedas entender. Si hoy nosotros aquí disfrutamos de una pequeña presencia de Dios, no porque Él haya mandado un poquito, sino por una pequeña presencia de Dios, eso es como decir la pura misericordia de Dios. Porque si le preguntáramos a Dios si merecemos que Él esté aquí en medio nuestro, si le preguntáramos a Dios si Él se alegra porque somos así como somos, te aseguro que Dios haría saber inmediatamente nuestra condición y nos diría que no está agradado por nuestra conducta. Este hombre toma un manto babilónico, lingotes de oro y los esconde. Y ahí está la controversia, todos discutiendo cuánto oro sería. El problema es cuánto fue, no es cuánto fue. Es lo mismo que alguna gente pelea cuando no diezma. Dice, no, pero es que yo no me alcanza, es tu problema. Dios no está con la cantidad, Dios está hablando de obediencia. Cuando tú ocultas algo, robas algo, no es la cantidad. Cuando tú le robas 10 pesos o 1000 o 1,000,000 a alguien, no es la cantidad, es lo que hiciste. Un ladrón nunca empieza con algo grande, siempre empieza con algo pequeño. Es como el borracho, nunca se vuelve alcohólico sencillamente porque se embriagó la primera vez. No, comenzó por una copa, con algo pequeño, y ahí comenzó a gustar. Nos pasa a todos igual. Tú comienzas a gustar de algo, a ti te gusta. El problema es que a ti te gusta, ¿me entiendes? Y hay gente que me dice, pastor, que a mí me gusta. Bien, diga la verdad, a usted le gusta. He discutido con mucha gente a veces y ya no discuto en realidad porque Dios tiene que ver eso. Solamente les guío, les dirijo, les pongo la palabra de Dios. Y hay gente que me dice que a mí me gusta vestir así. Es su problema, a usted le gusta, pero no diga que Dios le dijo.
A usted le gusta vestir así, es su problema. Entonces un hombre trae inmediatamente la condenación a todos los demás. Y eso es lo que no nos gusta a nosotros, ese tipo como de injusticia. ¿Encuentra usted que Dios fue justo? Dígamelo honestamente, ¿encuentra usted que Dios fue justo? Porque imagínese cuántos hay aquí, más de 1000 personas. Una persona de aquí comete un pecado y nos cae a todos la teja. ¿Es justo? Dígalo, ¿es justo? Para nuestra mente no es justo, y ese es nuestro problema. No es el problema de Dios, pero Dios dice que es justo. Porque si un día decidiste ser parte del pueblo de Dios, si un día aceptaste a Jesucristo, no tan solo como Salvador de tu vida, sino también como Señor de tu vida, entonces tú aceptas las normas establecidas por Dios y debes someterte y debes sujetarte a ellas. Pero si no lo haces, traes condenación a todos los que están a tu lado. A todos los que están a tu lado. Es un problema serio. Esto es lo mismo que en la familia, en el hogar. La cabeza de hogar, el hombre, el sacerdote, si él se desvía, está trayendo condenación a toda su familia. Es un proceso. Y alguien dice, es injusto, pero Dios es justo. Dios da la oportunidad para que nosotros nos arreglemos con Él, para que nosotros estemos a cuenta. ¿Qué dice la Escritura? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Venid luego, o sea, no dejes para mañana, no dejes para después, hazlo pronto. El que había cometido el pecado era un solo hombre. Había violado las leyes de Dios. Y sencillamente ahí vino el juicio de Dios. ¿Has vivido algún momento en donde la congregación, donde tú caminas, donde tú has caminado, donde tú estés o donde tú estuviste, no importa dónde? ¿Has vivido un tiempo en donde la congregación no es bendecida? ¿En donde la presencia de Dios no está? ¿En donde el Espíritu Santo no fluye? ¿En donde no hay arrepentimiento? Yo no digo que no haya lloro, que la gente no llore cuando alaba a Dios. Yo no digo que la gente no se goce o no dance o no hable lenguas. No estoy hablando de eso. Esas son expresiones de gozo y alegría. Y cuando nosotros nos gozamos expresamos eso. Pero cuando la presencia de Dios está en un lugar, ¿saben lo primero que sucede? Hay arrepentimiento. Tú no puedes, ni yo puedo lidiar con Dios y tratar de engañarlo. Si hay algo malo en mí, yo necesito pedirle perdón, porque allí es donde fluye la bendición. Pero has estado en lugares quizás en donde Dios no ha fluido, en donde todo está apagado, como que parece que va en picada hacia abajo, como que parece que todo se va muriendo, todo se va derrumbando, y cada vez es peor. Y al final se transforma solo en un club social en donde la gente viene para compartir, conversar, dialogar, hacer negocios, ver qué es lo que se puede hacer mañana, cuando salimos, cuando comemos, y está solamente ese tipo de cosas, cuando en realidad debiera haber un deseo ferviente de servir a Dios, un compromiso tremendo de esa gente por vivir en santidad para Dios. Quizás en esta hora hay alguien aquí que esté en la condición que tiene Acán, que ha pecado y no se lo ha dicho a nadie, ni menos a Dios. Puede que estés ahí en las graderías, puede que estés acá, puede que incluso esté acá en el coro. ¿Quién sabe eso? Solo Dios lo sabe. Todas nuestras derrotas, todas nuestras batallas perdidas es por causa del pecado. Todos los pleitos, los celos, las contiendas y las envidias vienen por causa del pecado.
Las iglesias hoy se transforman en verdaderas bolsas de perros y gatos discutiendo, peleando y sencillamente destruyéndose unos a otros. No habiendo santidad, sencillamente no hay amor, no hay comprensión, no hay tolerancia, no hay el soportarse los unos a los otros. El problema está ahí. Piensa por un momento en lo que digo. Quizás hoy día haya alguien aquí que esté en ese pecado. Y sencillamente por causa de ellos la bendición de Dios no fluye como Él desea hacerla fluir. Quiero ponerte este otro ejemplo para que entendamos. ¿Te imaginas Dios hiciera vista gorda del pecado? ¿Te imaginas? Imaginémonos, Dios hace vista gorda de tu pecado, aunque sea lo más insignificante. Era un manto babilónico. Un manto. ¿Para qué da tanta importancia? Bueno, pasó. Era un lingote de oro, no importa, ya pasó. No es nada comparable a todo lo que quemaron, destruyeron, no hay problema. Vista gorda. Eso significa entonces que eso se va pegando y se va infectando cada vez más dentro de la iglesia, y al final todos están pecando y todos tienen la presencia de Dios, y Dios se mueve, Dios fluye, Dios se manifiesta, Dios se glorifica, Dios toca, nos trae el gozo y la alegría, y todos contentos creyendo que estamos en lo correcto, porque Dios nos está avalando nuestra condición, Dios nos está aplaudiendo del cielo, y cada vez que nos reunimos en el nombre de Jesús, Él derrama su gloria. ¿Viste que estamos bien? ¿Viste que Dios está con nosotros? ¿Viste que Dios nos respalda? Eso es lo que la iglesia hace hoy. Si algo sale bien, dice Dios está con nosotros. Si algo sale mal, el diablo. Esa es nuestra posición. Si algo sale bien, Dios respaldó, porque Dios respalda lo suyo. Si algo sale mal, el diablo se metió, la lucha, la presión, porque el diablo no quería. ¿No te has puesto a pensar que a veces es el pecado que opaca todo lo que Dios pudo hacer? ¿No te has puesto a pensar que la incredulidad de la gente en la palabra de Dios está provocando hoy día que los milagros no se vean? ¿Por qué Jesús no pudo hacer milagro en uno de los lugares que visitó? Porque si siendo Jesús el Hijo de Dios, el poderoso, el eterno, el glorioso, el maravilloso, no pudo hacer milagros allí, habiendo hecho milagros en todas las aldeas que visitó? La Escritura dice con letras grandes: por la incredulidad de la gente, Dios no pudo hacer milagros allí. Tú y yo venimos a un lugar como espectadores a veces a ver qué sucede, qué ocurre. Bueno, si el Señor está aquí, que se manifieste. ¿Y quién eres tú? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Qué parte tienes dentro del pueblo? Yo también soy cristiano y también soy hijo de Dios. Veo a veces la actitud de mucha gente de iglesia. Yo voy a llamarlo así, la actitud de iglesia, así. Mientras otros están luchando para tener algo de la presencia de Dios, mientras otros están clamando a ver si algo de Dios desciende, los otros están así, de iglesia. Eso refleja la muerte espiritual de la gente. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú eres un conducto, porque eso es lo que somos, un conducto de la presencia de Dios. Te voy a explicar esto. Tú eres el cable por el cual traspasa Dios su presencia. Quiero que lo entiendas así. Cada vez que tú enchufas la lámpara a la corriente, instantáneamente se enciende. Tú eres el conducto. Es imposible que vayas a un lugar donde se alaba a Dios y no sientas su presencia. Es imposible. Es imposible que vayas a un lugar donde realmente está la presencia de Dios y tú no la sientas. Es imposible. A menos, pueden haber dos condiciones: a menos que en ese lugar donde se esté supuestamente alabando a Dios, Dios no esté. Porque sencillamente hay humanidad, hay carnalidad, hay pecado. O
Sencillamente porque tu vida no está en la condición y porque en tu vida hay pecado. Cuando el pecado no se confiesa y no existe un arrepentimiento, lamentablemente el pueblo es derrotado. Eso es lo que vemos en esta historia. Acán pecó y Acán no confesó. Se quedó callado, se guardó su pecado, sencillamente dijo: esto nadie lo sabe, nadie lo va a saber, el tiempo lo va a borrar. Eso es lo que nosotros escribimos algo en la arena y luego el viento empieza a soplar y se borra con el tiempo. ¿Te has fijado eso? Pero el pecado no. El pecado no se borra con el tiempo, no se borra con el viento. El pecado solo lo borra Jesucristo. El pecado solo puede ser confesado a Él y Él es el que perdona y lava y limpia. Por lo tanto, si miramos aquí, si tú y yo dejamos el pecado para no arrepentirnos y lo guardamos y lo ocultamos, eso va a traer derrota al pueblo del Señor. Y hagamos lo que hagamos, ejecutemos lo que ejecutemos, tratemos de hacerlo para Dios o tratemos de hacerlo para la gloria de Dios, no servirá de nada, porque en realidad el pecado obstaculizará esa presencia de Dios y no podrá haber un fluir. Yo sé que Dios tocará gente allí, pero eso no significa que Dios esté agradado con lo que hacemos. Dios puede salvar a gente, Dios puede sanar a gente, pero eso no significa que no haya pecado dentro de la iglesia, porque Dios pudo haber hecho de ese lugar una bomba espiritual y no sucedió. Sin embargo, la gente piensa que todo está bien cuando en realidad no es así. Aún en las cosas pequeñas que hagamos no habrá bendición de Dios. La escritura dice que los espías que fueron enviados por Josué a ver el pueblo de Jai lo examinan y dan cuenta de la ciudad y se dan cuenta también de que era una ciudad pequeña. No mucha gente habitaba allí, así que no necesitaban un ejército tan grande, sencillamente necesitaban unos 2,000 o 3,000 hombres, según lo que dice la escritura. Pero el problema es que había pecado en el campamento. Ese era el problema. Había pecado. No pecaron los hombres que iban a la batalla, no pecaron tampoco los que murieron. El que había pecado estaba lo más prisco en su campamento. El que había pecado estaba lo más tranquilo en el campamento, gozándose y acordándose de su manto babilónico y el lingote de oro que tenía. Lo vemos igual, hoy día mucha gente sale a las misiones. La iglesia envía a alguien a misionar, la iglesia envía a alguien al evangelismo, la iglesia envía a un pastor, la iglesia envía a alguien para que haga la obra de Dios, pero en la iglesia hay pecado. Y les va mal y se derrumba todo. Te digo que este mensaje va a dejar un montón de gente allá afuera, de verdad, están todos bajando y yéndose apresuradamente tratando de escapar. Eso habla de la condición de la iglesia. He estado en cientos de lugares predicando y sé lo que la iglesia quiere. La iglesia quiere un mensaje en donde le diga que Dios es amor, que Dios lo bendice, que Dios lo prospera, que Dios lo sana, que Dios lo liberta, y eso está todo. Gulú, gulú, danzamos, hablamos lengua, pero nadie quiere ser confrontado a la realidad que viven hoy. Hoy día con tanta tecnología, la pornografía, el pecado, la inmoralidad, la seducción, está por todas partes. Y la iglesia no escapa a esa realidad. El pecado se mueve en medio de la iglesia y el problema es que estamos perdiendo batallas porque la iglesia no se ha concentrado, ni siquiera ha tratado de comprometerse con Dios para vivir en santidad. ¿Puedo decirlo así? Hay gente aquí descomprometida totalmente con la obra de Dios y con Dios. Gente que le da lo mismo lo que pase o lo que ocurra o lo que suceda. Sin embargo, hay gente que llora y gime por algo mejor. Hay gente que sufre por algo mejor.
Hay gente que anhela y desea ver la gloria de Dios como la Escritura lo menciona. Cuando la gloria de Dios cayó o vino sobre el templo que se estaba inaugurando, dice que fue tan tremenda la gloria de Dios que los quiciales del templo se sacudieron y los sacerdotes tuvieron que salir arrancando de allí, porque la presencia de Dios fue tan extraordinaria. Sería extraordinario que eso sucediera aquí, hermano, pero mientras haya pecado en la iglesia no sucederá. Un día me dijo un hombre, y era predicador, pastor de una iglesia, me dijo: yo creo que aquí en nuestra ciudad